Mi nombre es Mateo Larrínaga y soy periodista. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia que leí en un libro ni un rumor que escuché al pasar. Es algo que vi con mis propios ojos, que sentí en cada fibra de mi ser, y juro, ante Dios y ante ustedes, que cada palabra que pronunciaré es la más pura verdad. Sucedió en una tarde de otoño en Lubbock, Texas, una de esas tardes en las que el cielo se tiñe de un naranja polvoriento, casi violento, como si el propio día estuviera advirtiendo de la noche que se avecinaba. Yo estaba allí, en la plaza central, no como creyente ni como escéptico, sino como testigo. Mi cámara era mi único escudo, mi única excusa para estar en medio de una atmósfera tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. El aire no era denso por el calor, no, era espeso por una mezcla palpable de odio, de un miedo profundo y de una curiosidad morbosa que nos unía a todos en un silencio expectante. En el centro de todo, un grupo de hombres, liderados por uno de mirada fría y desafiante llamado Marcus, apilaba Biblias. No lo hacían con una furia descontrolada, sino con una precisión casi ritual, metódica, que resultaba mucho más inquietante que cualquier grito. Cada libro sagrado era colocado sobre el otro, formando una pira oscura y compacta en el corazón de la plaza. El juramento de Marcus y los suyos no fue pronunciado con palabras, no hizo falta. Estaba grabado a fuego en sus rostros, en la tensión de sus mandíbulas. Iban a demostrar, ante todos, que el cielo estaba vacío, que ninguna fuerza divina respondería a su desafío. La multitud que nos rodeaba era un mosaico de almas en conflicto. Por un lado, creyentes arrodillados, susurrando oraciones con los ojos cerrados, aferrados a su fe. Por otro, escépticos con sonrisas burlonas en los labios, esperando el gran espectáculo del fracaso de la esperanza. Y en medio de todo, un silencio antinatural. Todo estaba extrañamente quieto, demasiado quieto para una plaza llena de gente. Faltaban los sonidos habituales de una ciudad al atardecer, el murmullo lejano del tráfico, los niños jugando en la distancia, el simple eco de las conversaciones humanas. Era como si la propia tierra hubiera decidido contener la respiración, esperando el desenlace de aquel acto de soberbia. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio sutil, casi imperceptible, en el aire. No fue un viento fuerte, no movió las hojas de los árboles ni levantó el polvo del suelo. Fue más bien una corriente helada y localizada que pareció nacer y morir alrededor de la pila de libros, haciendo que sus páginas se agitaran con un susurro seco y fantasmal. Un sonido que no debería haber existido, pero que rompió la quietud de una forma profunda, como una grieta abriéndose en la superficie de la realidad. Nadie más pareció notarlo, pero yo lo sentí en la piel, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Mi instinto de periodista me decía que siguiera grabando, que capturara cada detalle, cada rostro, cada gesto, pero por primera vez en toda mi carrera, la cámara me pesaba en las manos como si fuera de plomo. Sentía que no estaba documentando un simple acto de protesta, sino el preludio de algo inmenso, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. El susurro de las páginas había cesado, pero el silencio que dejó atrás era aún más denso, más cargado de un significado que no podía comprender. Mis ojos se clavaron en Marcus. Él también pareció sentirlo, porque su sonrisa arrogante vaciló por una fracción de segundo. Miró hacia el cielo, un gesto rápido, casi inconsciente, como si buscaba una nube, una explicación lógica. Pero el cielo seguía igual, un lienzo naranja y completamente vacío. La tensión en la plaza se hizo casi insoportable. Era un hilo a punto de romperse, una energía contenida que vibraba en el aire. Y es justo en este punto, justo en este recuerdo que todavía hoy me eriza la piel, que necesito hacer una pausa. Lo que vi a continuación cambió mi vida para siempre. Y antes de continuar, quiero que sepas que no estoy solo, que tú estás aquí conmigo. Siento la necesidad de compartir esta carga, esta maravilla.
Por eso, antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que te unas a esta comunidad de testigos. Y dime, por favor, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Quiero sentir que no estoy reviviendo esto en soledad, que hay alguien más al otro lado del silencio, esperando, como yo esperé aquella tarde en Lubbock. Es importante para mí saber que no estoy solo en esta vigilia. Tómate solo un segundo, escribe tu ciudad en los comentarios. Te espero. Gracias, de verdad gracias. Ahora que sé que estás ahí, puedo continuar. Volvamos a la plaza. Después de aquel instante de conexión, el silencio regresó, pero era diferente. Ya no era un silencio de expectación, sino de sentencia. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que podías casi saborear en la lengua. Las sonrisas burlonas se habían borrado de los rostros de los escépticos, reemplazadas por una inquietud confusa que no sabían cómo interpretar. Los creyentes seguían rezando, pero ahora sus plegarias parecían más urgentes, más desesperadas. El sol terminaba de ocultarse en el horizonte y las primeras sombras de la noche comenzaron a alargarse como dedos oscuros sobre el suelo de la plaza. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en ese último momento de luz, justo antes de que la primera antorcha fuera encendida. Y todos lo sabíamos, de una forma visceral, que lo que estaba a punto de suceder no era el final de algo, sino el principio. Fue entonces cuando Marcus, el líder de aquel grupo, subió a una pequeña tarima de madera que habían improvisado. No era un hombre imponente físicamente, ni su voz retumbaba con la furia de un predicador del odio. Todo lo contrario, su calma era lo que helaba la sangre. Había en su postura una rigidez, una especie de resentimiento antiguo y metódico, que parecía el motor de cada uno de sus gestos. Se acercó al micrófono y el leve chirrido del aparato al encenderse fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio sepulcral que nos envolvía a todos. No miró a la multitud como un líder buscando aprobación, sino como un cirujano observando un tejido enfermo que se dispone a extirpar. En sus ojos no había locura, sino una certeza terrible y desoladora, la convicción de un hombre que cree estar trayendo una verdad dolorosa pero necesaria. Y esa frialdad, esa ausencia de pasión, era infinitamente más aterradora que cualquier grito. Su voz, clara y sin una sola inflexión de duda, comenzó a cortar el aire. Dijo que aquella noche no era una noche de odio, sino de liberación. Liberación de lo que él llamaba las cadenas de la superstición, de un libro que, según sus palabras, había esclavizado mentes y justificado atrocidades durante siglos. Mientras hablaba, mi cámara se movía de su rostro al de la gente. Vi a los creyentes encogerse, como si cada palabra fuera un golpe físico. Vi a los escépticos asentir, sus sonrisas ahora transformadas en muecas de superioridad intelectual. Marcus no estaba simplemente atacando un objeto, estaba desmantelando sistemáticamente el pilar sobre el que se sostenía la esperanza de la mitad de las personas que allí se encontraban. Estaba llevando a cabo una ejecución pública, no de un hombre, sino de un símbolo, y lo hacía con la precisión de un verdugo que conoce bien su oficio y cree en la justicia de su causa. Y mientras su monólogo continuaba, sus seguidores comenzaron a moverse. Lo hicieron sin una orden directa, con una sincronización que hablaba de ensayos, de una planificación meticulosa. Dos de ellos se acercaron a la pira de Biblias con grandes bidones de metal. El sonido del líquido chapoteando dentro de los recipientes fue un preludio nauseabundo de lo que estaba por venir. Desenroscaron las tapas y con un movimiento lento y deliberado comenzaron a verter la gasolina sobre los libros. El líquido oscuro y aceitoso empapó las cubiertas de cuero, se filtró entre las páginas, manchando las palabras sagradas con un brillo químico y profano. El acto en sí era silencioso, casi reverente en su propia blasfemia, lo que lo hacía aún más violento. Nadie gritó, nadie intervino, solo observábamos, paralizados por la enormidad de lo que estábamos presenciando, un bautismo de profanación.
Fue el olor lo que finalmente rompió mi estupor de periodista. Un hedor acre y penetrante a gasolina que invadió la plaza, subiendo por mi garganta hasta casi ahogarme. Era un olor industrial, un olor a muerte mecánica que chocaba de una forma grotesca con el aroma de los rosales del parque y la tierra húmeda del atardecer. Esa mezcla era una abominación para los sentidos, un perfume imposible que definía a la perfección la atmósfera de aquella tarde. Lo sagrado siendo ahogado por lo profano, la vida siendo contaminada por la aniquilación. El aire se volvió pesado, irrespirable, no solo por el vapor del combustible, sino por la carga simbólica de aquel acto. Era como si el propio diablo hubiera decidido marcar su territorio, no con fuego, todavía no, sino con el simple y vulgar olor de la destrucción inminente que se avecinaba. Marcus concluyó su discurso con una frase, simple y terrible, pronunciada con una calma que resonó más que cualquier amenaza. Ahora, dijo, la prueba final. Y con un gesto casi imperceptible de su cabeza, dio la señal. De entre las sombras, sus hombres sacaron antorchas. El sonido metálico y seco de los mecheros al encenderse fue como el de los cerrojos de una celda cerrándose para siempre. Una a una, las llamas cobraron vida con un siseo hambriento, pequeñas lenguas de fuego anaranjado que parecían ansiosas por crecer, por devorar. La cuenta atrás había comenzado. Ya no había vuelta atrás. El límite entre la palabra y la acción, entre la amenaza y la ejecución, se había cruzado. La plaza quedó iluminada por aquella luz parpadeante y primitiva, una luz que no prometía calidez ni guía, sino únicamente destrucción y cenizas. Las llamas de las antorchas danzaban en la oscuridad creciente, proyectando sombras alargadas y grotescas que se retorcían en las paredes de los edificios y en los rostros de la multitud. Parecían pequeños demonios juguetones, conscientes del festín que les esperaba. La luz anaranjada hacía que las expresiones de la gente fueran aún más dramáticas. Los rostros de los que rezaban estaban surcados por ríos de lágrimas que brillaban como plata líquida. Los ojos de los que se burlaban reflejaban un brillo febril, una excitación casi depredadora. Me di cuenta de que la amenaza no era solo el fuego, era la división que estaba creando, un abismo insalvable entre vecinos, entre amigos. Estaba partiendo a la comunidad en dos, y en medio de esa fractura solo quedaba el odio y la expectación por el dolor ajeno. Todo iluminado por esas llamas impías. El ambiente se había transformado por completo. La quietud inicial se había roto, reemplazada por un murmullo denso y agitado. Las oraciones de los creyentes se volvieron más audibles. Ya no eran susurros, sino súplicas desesperadas lanzadas a un cielo que permanecía obstinadamente silencioso y vacío. Por otro lado, los seguidores de Marcus comenzaron a corear consignas, frases cortas y crueles que chocaban contra las plegarias como olas sucias contra una roca. Libertad, razón, fin de la mentira. Me sentía atrapado en medio de un campo de batalla espiritual, con mi cámara como un arma inútil. Mi objetividad periodística se estaba desmoronando, reemplazada por una sensación de pavor puro y visceral. Estaba documentando el momento exacto en que una comunidad decidía devorarse a sí misma, y no podía hacer nada para detenerlo. Entonces, Marcus descendió de la tarima. Tomó una de las antorchas de manos de uno de sus seguidores y comenzó a caminar lentamente hacia la pila de libros empapados en combustible. Cada paso que daba era medido, teatral. El sonido de sus botas sobre las baldosas de la plaza era lo único que se oía por encima del murmullo general, un ritmo fúnebre que marcaba los últimos segundos de paz. El tiempo pareció ralentizarse, cada instante se estiraba hasta el infinito. Vi su sombra proyectada por la antorcha, una figura gigantesca y deforme que se cernía sobre la pira. Todos contuvimos la respiración. Era el momento sin retorno, el instante en que la soberbia humana se disponía a lanzar su desafío final al silencio del universo. Y en ese silencio sentí que no solo se jugaba el destino de unos libros, sino el de todas nuestras almas.
Comprendí en ese preciso instante que el peligro real no era el fuego que estaba a punto de consumir el papel y la tinta. El verdadero horror, la amenaza definitiva, era la idea que Marcus quería plantar en nuestros corazones con aquel acto. Su objetivo no era solo destruir un objeto, sino aniquilar la posibilidad misma de lo sagrado. Quería demostrarnos de la forma más brutal y visual posible que estábamos solos, que nuestras oraciones eran solo palabras llevadas por el viento, que nuestra fe era un consuelo para niños y que ante el desafío del hombre, el cielo permanecería mudo, indiferente, vacío. La amenaza no era física, era espiritual, era un ataque directo a la esencia misma de la esperanza. Y mientras levantaba la antorcha, a punto de consumar su acto, una pregunta helada se instaló en mi mente. ¿Y si tenía razón? Mi misión, al menos la que yo me había impuesto, era simple en teoría: observar, grabar y bajo ninguna circunstancia intervenir. Me movía con la cautela de un fantasma entre los cuerpos apretados de la multitud, mi cámara actuando como un filtro entre la realidad y mi propia conciencia. Pero aquel filtro se estaba volviendo cada vez más delgado, casi transparente. Cada rostro que enfocaba, cada lágrima, cada mueca de desprecio, se filtraba a través del objetivo y se clavaba directamente en mi alma. Dejé de ser un periodista documentando un suceso para convertirme en un nervio expuesto, vibrando con la energía cruda y contradictoria de la plaza. El movimiento no era solo físico, un simple deambular por el espacio, sino un descenso gradual hacia el corazón de una tormenta humana que amenazaba con devorarlo todo. El ambiente era un verdadero infierno para los sentidos, un caos sensorial perfectamente orquestado para quebrar el espíritu. El sonido de las burlas y las consignas de los seguidores de Marcus chocaba violentamente contra los susurros de las oraciones, creando una cacofonía disonante que parecía querer desgarrar el aire. No eran solo sonidos opuestos, eran dos realidades, dos universos que colisionaban en aquel pequeño trozo de tierra. A veces, una plegaria desesperada lograba elevarse por encima del ruido solo para ser ahogada por una carcajada cruel. Era una batalla auditiva que reflejaba la guerra espiritual que se estaba librando, y yo estaba en medio, registrando cada nota discordante de aquella sinfonía de la desolación, sintiendo cómo el equilibrio de mi propia mente se tambaleaba con cada nueva embestida sonora. La luz parpadeante de las antorchas contribuía a la pesadilla visual. Proyectaba sombras alargadas y grotescas que danzaban en las fachadas de los edificios como espectros convocados para la ceremonia. Los rostros de la gente se transformaban bajo aquella iluminación primitiva, los ángulos se afilaban, las expresiones se exageraban hasta convertirse en máscaras de dolor o de éxtasis profano. Por momentos sentía que no estaba en una plaza de Texas, sino en una especie de tribunal ancestral, un juicio donde las almas eran expuestas y juzgadas bajo una luz infernal. Mi cámara luchaba por encontrar un punto de enfoque estable, pero todo se movía, todo se retorcía, como si la propia realidad hubiera perdido su solidez y estuviera a punto de disolverse en una alucinación colectiva de fuego y sombras. Fue entonces cuando sentí la primera ola de agotamiento, una fatiga que iba mucho más allá del cansancio físico. El peso de la cámara en mis hombros se multiplicó, convirtiéndose en una carga casi insoportable, como si contuviera todo el peso del dolor y el odio de aquella plaza. Un viento helado, que no parecía tener origen en ninguna corriente de aire natural, comenzó a soplar en ráfagas cortas y cortantes. No movía las hojas de los árboles ni levantaba polvo, simplemente me golpeaba a mí, a nosotros, un viento selectivo y malicioso que parecía querer robar el calor de nuestros cuerpos y la determinación de nuestros corazones. Sentí una sed repentina y abrumadora, una sed que no era de agua, sino de silencio, de paz, de un simple momento de normalidad. Mi cuerpo comenzó a temblar no solo por el frío inexplicable, sino por la tensión acumulada. Cada músculo de mi espalda estaba contraído, mi mandíbula dolía por la fuerza con la que apretaba los dientes.
Continué moviéndome, casi por inercia, porque detenerse se sentía como una rendición. Pero cada paso era un esfuerzo titánico. El suelo bajo mis pies parecía haberse vuelto inestable, como si caminara sobre una delgada capa de hielo a punto de quebrarse. Miré a mi alrededor y vi que no era el único. Muchos rostros reflejaban esa misma lucha interna, esa batalla contra una fuerza invisible que nos estaba drenando, agotando nuestra resistencia física y emocional, preparándonos para el colapso que parecía inminente y deseado por la oscuridad que nos rodeaba. Y en medio de ese desgaste ocurrió el primer presagio claro, algo que mi mente lógica no pudo ni ha podido procesar hasta el día de hoy. Por un instante, solo un instante, el sonido de la plaza se desvaneció por completo. No fue una disminución gradual del ruido, fue un corte abrupto, como si alguien hubiera pulsado un interruptor universal. En ese silencio absoluto, antinatural, escuché un sonido que no provenía de ninguna fuente. Era un susurro colectivo, un murmullo que parecía emanar de la propia pila de libros. No eran palabras distinguibles, sino más bien una resonancia, como el eco de miles de voces leyendo al unísono en un idioma olvidado. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre y dejarme completamente paralizado. Inmediatamente después del sonido vino el olor. El hedor acre y químico de la gasolina, que hasta ese momento había sido el protagonista olfativo de la noche, desapareció de golpe. Fue sustituido por una fragancia intensa y pura, un aroma que no pertenecía a aquel lugar. Olía a incienso, como el que se quema en las catedrales antiguas, mezclado con el perfume dulce y penetrante de los lirios. Era un olor sagrado, un aroma a santidad que se abrió paso a través de la atmósfera profana con una autoridad silenciosa. Cerré los ojos, inspirando profundamente, tratando de entender. Era imposible, no había flores cerca, nadie estaba quemando incienso. Era una anomalía sensorial tan profunda, tan fuera de lugar, que por un momento dudé de mi propia cordura. Mi mente de periodista, entrenada para buscar explicaciones racionales, entró en pánico. Busqué una fuente, una causa lógica para lo que acababa de experimentar. Intenté con todas mis fuerzas encajar aquellas piezas en el rompecabezas de la realidad que conocía. Pero no encajaban, eran piezas de otro puzzle, de una realidad más grande y misteriosa que se estaba manifestando en pequeñas grietas. Sentí una punzada de miedo, no el miedo al fuego o a la violencia de la multitud, sino un terror primordial a lo desconocido, a la posibilidad de que las leyes del mundo, tal y como yo las entendía, estuvieran siendo suspendidas. Enfocando mi cámara de nuevo para anclarme a mi tarea, mis ojos se posaron en una anciana arrodillada en primera fila. Su rostro, surcado de arrugas profundas, era un mapa de dolor y devoción. Lloraba en silencio, sin aspavientos, sus lágrimas trazando caminos plateados sobre su piel bajo la luz de las antorchas. Me acerqué, buscando capturar la imagen de la fe en su momento más vulnerable. Apunté el objetivo a ella, componiendo el plano, buscando el ángulo que mejor contara su historia de sufrimiento silencioso. Estaba tan concentrado en mi trabajo, en la técnica, que por un momento olvidé que estaba filmando a un ser humano y no a un simple sujeto de mi reportaje. La cámara era, una vez más, mi escudo contra la empatía. Pero entonces ella levantó la vista. Sus ojos, increíblemente claros y llenos de una tristeza insondable, no miraron a la pira de libros ni al cielo, miraron a mí, directamente a través del cristal del objetivo. No había en su mirada reproche ni miedo, había compasión. Y entonces hizo algo que rompió por completo mi armadura profesional. Sonrió. Fue una sonrisa minúscula, casi imperceptible, una curva leve en sus labios agrietados, pero contenía una calidez y una comprensión que me atravesaron como una flecha.
Fue un gesto de pura humanidad en medio del infierno, un reconocimiento silencioso de que ambos éramos testigos de lo mismo, un abrazo a través de la distancia que me decía, no estás solo en esto. Y en ese instante dejé de ser un observador. Aquel gesto inesperado lo cambió todo. Sentí una sacudida, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido mi cuerpo. Bajé la cámara lentamente, sintiendo de repente su peso como algo profano, una barrera que me había estado impidiendo ver la verdad. La misión ya no era grabar imágenes, sino grabar la experiencia en mi propia alma. Comprendí que no estaba allí por casualidad, que mi presencia tenía un propósito que trascendía el simple reportaje. Aquella anciana, con su simple sonrisa, me había iniciado en el misterio. Me había invitado a dejar de mirar y empezar a ver, a dejar de oír y empezar a escuchar. La misión ya no era contar una historia de conflicto, sino ser el recipiente de un testimonio. Cada paso que di a partir de ese momento se sintió diferente. Ya no me movía como un cazador de imágenes, sino como un peregrino en un lugar sagrado y terrible. Comencé a ver los pequeños detalles no como presagios extraños, sino como un lenguaje que debía aprender a descifrar. El viento, el silencio, el perfume, eran las sílabas de un mensaje que se estaba componiendo ante mis ojos. Mi tarea ahora era estar atento, receptivo, vulnerable, dejar que la historia me atravesara en lugar de intentar capturarla desde fuera. Sentí una claridad inmensa, una sensación de que todas las piezas de mi vida me habían llevado, de alguna manera inexplicable, a estar precisamente en esa plaza, en esa noche. La sensación de ser preparado se hizo abrumadora. Cada rostro que había filmado, cada oración que había escuchado, cada insulto que me había hecho estremecer, no eran eventos aislados. Eran parte de una preparación, una especie de bautismo de fuego espiritual que me estaba despojando de mi cinismo, de mi objetividad, de todas las capas que me protegían del misterio del mundo. Me sentía extrañamente en paz en medio del caos, como un soldado que, tras un largo entrenamiento, finalmente entiende el propósito de su lucha y espera con calma la batalla decisiva. Sabía, con una certeza que no venía de la razón sino de las entrañas, que estaba a punto de presenciar la prueba definitiva. Mi misión había mutado, había comenzado como un trabajo y se había transformado en un llamado. Ya no se trataba de Marcus, ni de los creyentes, ni siquiera de los libros. Se trataba de la pregunta fundamental que flotaba en el aire denso de la plaza. ¿Estamos solos en el universo? Y sentí, con una fuerza arrolladora, que yo había sido elegido para ser uno de los ojos que verían la respuesta. Sostuve mi cámara de nuevo, pero esta vez no como un escudo, sino como una herramienta de testimonio. Mi pulso se calmó, mi respiración se hizo profunda. Estaba listo. La larga noche de la duda estaba a punto de terminar, y yo estaba en primera fila, esperando el amanecer o la oscuridad final. Marcus tomó la antorcha. El mundo entero pareció reducirse a ese único punto de luz en su mano. Caminó hacia la pira con una lentitud deliberada, cada paso resonando en el silencio como el martillo de un juez dictando sentencia. Nadie se movió, nadie respiró. Éramos estatuas de sal, testigos mudos de un sacrilegio inminente. La llama danzaba, proyectando su sombra sobre la pila de libros, una sombra que parecía un gigante oscuro a punto de devorar algo sagrado. En ese momento, el tiempo se detuvo. Cada segundo se estiró, se hizo denso, pesado, cargado con el peso de siglos de fe y de duda. Vi su brazo levantarse, la llama trazando un arco anaranjado en la oscuridad. Y en ese arco sentí que no solo se lanzaba una antorcha, sino el desafío final de la humanidad contra el silencio del cielo. Una pregunta de fuego lanzada a la cara de Dios. Con un gesto que mezclaba desprecio y triunfo, la arrojó. El contacto fue instantáneo y brutal. No hubo un simple encendido, sino una explosión. Un rugido voraz, profundo y gutural, que pareció nacer de las entrañas de la tierra, ascendió hacia el cielo nocturno.
Una columna de fuego anaranjado y negro se elevó con una furia hambrienta, devorando las páginas, las cubiertas, las palabras, en un solo instante de aniquilación. El calor nos golpeó a todos en la cara, una bofetada física que nos hizo retroceder. El aire se llenó de un olor nauseabundo a papel quemado y a plástico derretido, el perfume de la esperanza carbonizada. Aquel fuego no solo consumía libros, estaba devorando el aire, la luz, el sonido, dejando a su paso un vacío que lo llenaba todo. Era un espectáculo de una belleza terrible, la victoria de la nada hecha llama. El sonido que brotó de la multitud no fue un grito, fue algo más primario, un gemido colectivo de dolor como el de un animal herido de muerte. Vi a los creyentes caer de rodillas, pero esta vez no era para rezar. Era el derrumbe físico de la derrota. Sus cuerpos se doblaron, sus rostros se hundieron entre sus manos, sacudidos por sollozos que no emitían sonido. Era una coreografía de la desesperación. Mi cámara seguía grabando, por pura inercia, capturando la agonía en primer plano. Pero por primera vez me sentí un profanador. Estaba robando la imagen de almas rompiéndose, documentando el instante preciso en que la fe de un pueblo era ejecutado públicamente. Y en la lente, sus lágrimas parecían pequeñas gotas de fuego, reflejos del infierno que se había desatado en nuestra ciudad. Fue en ese preciso instante cuando mi propio cinismo, esa armadura que había construido durante años de profesión, se hizo añicos. Se desintegró, no por un destello de fe, sino por la abrumadora certeza del vacío. Sentí un hueco helado abrirse en mi pecho, una desolación tan profunda que me robó el aliento. Marcus había ganado. Su prueba había sido un éxito rotundo. El cielo no respondió. No hubo truenos, ni lluvia, ni señales, solo el crepitar de las llamas y el silencio ensordecedor. El silencio que siguió al rugido del fuego fue lo más terrible que he escuchado en mi vida. Era el silencio de la esperanza abandonada, la calma que sigue a la muerte. Y en ese silencio, todos entendimos lo mismo. Estábamos solos. Terriblemente, irremediablemente solos. La oscuridad que nos rodeaba ya no era simplemente la ausencia de sol. Se había convertido en una presencia, una entidad tangible que parecía alimentarse del humo negro que ascendía de la pira. El fuego era la única luz, pero no iluminaba. Proyectaba sombras que se burlaban de nosotros, que danzaban sobre los rostros derrotados como pequeños demonios celebrando su victoria. Miré a mi alrededor, buscando una cara que no reflejara mi propio espanto, pero solo encontré versiones de mi misma desesperación. Éramos un mar de sombras, ahogándonos en una noche que parecía eterna. El olor a ceniza se metía en la garganta, en los pulmones, un recordatorio físico de que todo lo sagrado podía, al final, reducirse a polvo y humo. La prueba había terminado, y el veredicto era culpable de creer. Mi mente, entrenada para buscar patrones, para encontrar la lógica detrás del caos, se quedó en blanco. No había nada a lo que aferrarse. La razón se había quemado junto con los libros. Me sentía a la deriva en un océano de sinrazón. Intenté formular un pensamiento coherente, una explicación, pero solo encontraba fragmentos de imágenes y ecos de gritos. Fue entonces cuando un susurro nació en lo más profundo de mi ser, una pregunta tan silenciosa que apenas la oí yo mismo. ¿Dónde estás? No era una oración, no tenía la fuerza de la fe. Era el lamento de un huérfano, la pregunta de un niño perdido en la oscuridad. ¿Dónde estás, Señor? Pero las palabras se disolvieron en el aire denso, sin encontrar eco, sin encontrar respuesta. Solo el crepitar de las llamas contestaba, burlándose de mi ingenuidad. La sensación de abandono se convirtió en un frío físico, un frío que no venía del aire de la noche, sino de dentro, de la médula de los huesos. Me sentí desconectado de todo, de la multitud, de mi propio cuerpo. Era como si mi alma se hubiera desprendido y estuviera flotando por encima de la plaza, observando la escena con una distancia glacial. Vi a Marcus, de pie junto al fuego, su rostro iluminado por las llamas, con una expresión que no era de alegría, sino de una profunda y amarga confirmación. Había demostrado su verdad, pero su victoria no le traía paz, solo la ratificación de su propio vacío.
Y en su soledad reconocí la mía. Todos éramos islas de dolor en aquella noche, unidos únicamente por la certeza de nuestra común orfandad. Bajé la cámara. Ya no podía seguir filmando. Sostenerla se sentía como una obscenidad, un acto de violencia contra el duelo colectivo. La dejé colgar de mi cuello, un peso muerto, inútil. Cerré los ojos, un intento desesperado por escapar de la visión del fuego. Pero la imagen estaba grabada a fuego en mis retinas, una hoguera eterna ardiendo en la oscuridad de mi mente. El calor de las llamas sobre mi piel se sentía extrañamente frío, como el aliento de un fantasma. Cada sensación era una contradicción, una pieza de un rompecabezas imposible que mi mente ya no intentaba resolver. Me rendí. Dejé que la oscuridad me envolviera, que el silencio me llenara. Ya no había nada que esperar, nada que buscar. Era el final. Y justo ahí, en el fondo del abismo, cuando estaba a punto de dejarme caer por completo, un recuerdo vino a mí. No fue un pensamiento, fue una imagen, una sensación. El rostro de la anciana que había sonreído. Su sonrisa. Volvió a mí con una claridad asombrosa, una pequeña luz temblorosa en medio de la oscuridad absoluta. No era una sonrisa de felicidad, ni de esperanza ingenua. Ahora lo entendía. Era una sonrisa de resistencia, de quien ha visto noches más oscuras y ha sobrevivido. Era la sonrisa de quien sabe que la ausencia de respuesta no es la respuesta final. No fue un milagro, no fue una visión. Fue un simple recuerdo de humanidad, un ancla minúscula que detuvo mi caída libre a la nada. Aferrado a esa imagen, abrí los ojos. La pira seguía ardiendo, aunque con menos furia. La gente seguía rota, sumida en su dolor. Nada había cambiado en el mundo exterior. Pero dentro de mí, algo se había movido. El vacío seguía ahí, la desolación no se había ido, pero ya no era absoluta. La sonrisa de aquella mujer era un hilo invisible, frágil pero real, que me mantenía conectado a algo, aunque no supiera qué. No me dio fe, no me dio respuestas, solo me dio una razón para seguir respirando, para aguantar un segundo más en la oscuridad. Me enseñó que a veces la única oración posible no son las palabras, sino el simple acto de recordar un rostro amable en medio del infierno. El fuego comenzó a menguar. El gran ruido se convirtió en un susurro, luego en un crepitar cansado. Las llamas se encogieron, lamiendo los bordes carbonizados de lo que antes fueron libros. Un humo espeso y negro ascendía en una columna perezosa, ocultando las estrellas, borrando cualquier vestigio de luz en el cielo. El silencio regresó, pero era diferente. Era un silencio pesado, final, como el que se instala en una habitación después de que el último aliento ha sido exhalado. La plaza era un campo de batalla después de la masacre, cubierta de las cenizas de la fe. Todo había terminado, la prueba había concluido. Y el universo, en su inmensidad, parecía contener la respiración. Pero esperando qué. ¿Pero qué? Nadie lo sabía. Solo había oscuridad y una quietud terrible. Y entonces, en la quietud absoluta que sigue a toda catástrofe, cuando el humo negro era la única oración que ascendía al cielo, el mundo se detuvo. No es una metáfora, lo digo literalmente. El leve murmullo del viento cesó. El crepitar final de las brasas se silenció. Incluso el eco lejano del tráfico de la ciudad desapareció por completo. Nos quedamos suspendidos en un vacío sonoro tan profundo que podía sentir el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos como un tambor solitario en un universo vacío. El tiempo mismo pareció congelarse, atrapado en el ámbar de aquel instante de desolación final. Nadie se movía, nadie respiraba. Éramos una colección de estatuas de ceniza, presidiendo el funeral de nuestra propia esperanza, esperando un final que ya había llegado. La oscuridad que nos envolvía dejó de ser una simple ausencia de luz para convertirse en una sustancia, un manto pesado y frío que se posaba sobre nuestros hombros. Podías sentir su peso, su presencia.
El humo de la pira ya no ascendía en una columna recta, sino que se esparcía lentamente, horizontalmente, como una niebla densa y aceitosa que se aferraba al suelo, cubriendo los últimos vestigios de la plaza. La sensación de abandono era total, una certeza helada que se instalaba en la médula de los huesos. Ya no había nada que esperar, nada que suplicar. La prueba había terminado, el veredicto había sido dictado, y el silencio de Dios era la única y aplastante respuesta que habíamos recibido. Acepté la derrota, no solo como testigo, sino como parte de ella. Fue en ese preciso momento, en el punto más bajo de la nada, cuando sucedió. No fue un trueno, ni un rayo, ni ninguno de los espectáculos que la mente humana asocia con la ira divina. Fue algo infinitamente más sutil y por ello infinitamente más poderoso. Una luz. Nació en el cénit exacto del cielo, directamente sobre nosotros, no como un destello, sino como un punto minúsculo, una aguja de plata perforando el velo negro de la noche. Al principio era tan pequeña que dudé de mis propios ojos, creyendo que era el reflejo de una lágrima o el producto de mi agotamiento. Pero no parpadeó, no se movió, simplemente estuvo allí. Una presencia silenciosa y constante, una única nota de pureza en una sinfonía de oscuridad. Aquella luz comenzó a crecer. No se expandió con violencia, sino que se abrió como una flor de loto celestial desplegando sus pétalos en cámara lenta. Creció hasta formar un círculo perfecto de un blanco purísimo, un blanco que no contenía ningún otro color, una blancura que parecía la esencia misma de la creación. Era una luz intensa, más brillante que el sol del mediodía, pero no hería los ojos. Al contrario, era una luz que se podía mirar directamente, y al hacerlo no sentías que te cegaba, sino que te veía, que te iluminaba por dentro, alcanzando rincones del alma que llevaban años en penumbra. El humo negro que flotaba en el aire, al ser tocado por esta luz, no se dispersaba, se disolvía, se desvanecía como un mal sueño al despertar. Con la luz llegó una sensación que no puedo describir con palabras, pero lo intentaré. No era calor, el fuego de la pira había sido un calor agresivo que quemaba la piel. Esto era diferente, era una calidez profunda, una tibieza que no venía de afuera, sino que parecía nacer en el centro de mi pecho y extenderse por todo mi cuerpo. Era como la sensación de ser abrazado después de una larga y fría soledad, una paz física que relajó cada músculo tenso, que deshizo el nudo de angustia que tenía en el estómago. El aire dejó de ser frío y cortante para volverse suave, casi aterciopelado, y olía a limpio como la tierra después de una lluvia de primavera. La hostilidad del mundo simplemente se había evaporado bajo aquella mirada luminosa. Y entonces llegó el sonido, o más bien la vibración. No entró por mis oídos, la sentí en mi caja torácica, en los huesos, en el suelo bajo mis pies. Era una nota increíblemente baja y sostenida, una resonancia profunda y majestuosa que parecía ser el zumbido del propio universo afinándose. No era una melodía ni un coro, sino algo más fundamental, el sonido de la existencia misma. Y al igual que la luz, no era un sonido agresivo, no aturdía, al contrario, silenciaba todo el ruido interior, todas las dudas, todos los miedos. Era un sonido que ordenaba el caos, que ponía cada molécula de la plaza en su lugar correcto, y en su vibración sentí una armonía tan perfecta que me hizo querer llorar de pura gratitud. Bajo la influencia de esa presencia, las llamas de la hoguera reaccionaron. El fuego, que había sido un monstruo voraz y arrogante, pareció acobardarse. Las llamas anaranjadas y amarillas vacilaron, perdieron su furia, se encogieron sobre sí mismas como si sintieran vergüenza. El color del fuego cambió, volviéndose más pálido, casi transparente, perdiendo toda su sustancia. Ya no rugía ni crepitaba, se quedó en silencio, un silencio de sumisión absoluta.
Observé, fascinado, cómo la fuerza más destructiva que conocíamos se rendía sin lucha, cómo la aniquilación se inclinaba ante la creación. Fue como ver a un depredador salvaje convertirse de repente en un cordero manso, reconociendo a su amo sin necesidad de una sola orden. Y entonces se extinguieron. No fueron apagadas por el viento, ni ahogadas por falta de combustible. Simplemente dejaron de existir. Las llamas se retiraron hacia las brasas, no como si se consumieran, sino como si fueran reabsorbidas, como si una mano invisible las estuviera recogiendo una a una. No hubo el más mínimo siseo, ni una voluta de humo final. En un instante, el fuego desapareció, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que el anterior, un silencio que ya no era de vacío, sino de asombro reverente. La oscuridad debería haber regresado con la ausencia del fuego, pero la luz celestial lo llenaba todo, bañando la escena en un resplandor blanco y sereno que hacía que todo parecía nuevo, recién creado. Mis ojos, y los de todos, se clavaron en la pira. Allí, donde un momento antes había un infierno en miniatura, ahora solo quedaba una pila de libros. Estaban ennegrecidos, sí, sus bordes carbonizados y frágiles como el ala de una mariposa quemada. Pero no eran cenizas, estaban intactos. Podías distinguir las cubiertas, los lomos, incluso el relieve dorado de algunos títulos. La luz que caía sobre ellos no parecía juzgarlos, sino protegerlos, envolviéndolos en un halo de santidad. Ya no eran la prueba de un fracaso, sino el testimonio de un milagro. Un arbusto ardiente que no se consumía, en el corazón de una ciudad de Texas. La evidencia imposible de que el fuego de los hombres no tenía la última palabra. Fue entonces cuando vi a Marcus. El hombre de la certeza de hierro, el arquitecto de aquel desafío, estaba temblando. Su rostro, bañado por la luz pura, era una máscara de incredulidad y terror primordial. La arrogancia se había desprendido de él como una piel muerta, revelando a un hombre pequeño, frágil y completamente roto. Sus ojos estaban fijos en el cielo, su boca abierta en un grito silencioso. Y entonces sus rodillas se doblaron. No fue una caída voluntaria, fue un colapso. Se desplomó sobre las baldosas de la plaza con un sonido sordo, su cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. No eran lágrimas de rabia ni de frustración, eran las lágrimas de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida se había construido sobre una mentira. La reacción de Marcus fue la señal para todos los demás. Como una ola silenciosa, la multitud entera comenzó a arrodillarse. No hubo una orden ni un gesto, fue un impulso colectivo, una respuesta instintiva y abrumadora a la presencia que llenaba la plaza. Escépticos junto a creyentes, los que se burlaban junto a los que rezaban, todos caímos de rodillas sobre el suelo frío. El único sonido era el roce de la tela contra la piedra y el suave murmullo de cientos de personas exhalando el aire que no sabían que habían estado conteniendo. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a mirar al de al lado. Todas las miradas estaban alzadas, fijas en la luz, en una comunión de asombro y temor sagrado que borraba todas nuestras diferencias. Y entonces el llanto se extendió. No eran los sollozos de derrota de antes, llenos de amargura y desesperación. Eran lágrimas de liberación, de asombro, de una emoción tan grande que el cuerpo no podía contenerla. Vi a hombres fornidos, de los que habían gritado las consignas más crueles, llorar como niños, sin ocultar su rostro. Vi a la anciana que me había sonreído, con sus mejillas mojadas, pero con una expresión de paz tan profunda que parecía un ángel. Las lágrimas limpiaban el odio, lavaban el miedo, disolvían la arrogancia. En ese momento, bajo esa luz, no éramos facciones enfrentadas, éramos simplemente hijos, pequeños y abrumados, de pie o más bien de rodillas ante la innegable presencia de nuestro Padre. Fue en ese preciso instante de claridad cuando lo entendí todo.
El propósito de aquella noche no había sido una demostración de poder, un castigo divino contra los blasfemos. El milagro no fue que Dios detuviera el fuego. El milagro fue que permitió que el fuego ardiera, que permitió que llegáramos al borde del abismo, al punto más profundo de nuestra soledad y desesperación. Y fue allí, en la oscuridad total, donde Él eligió manifestarse. No vino para evitar nuestro sufrimiento, sino para caminar con nosotros dentro de Él. No vino a darnos la razón a unos y a castigar a otros. Vino a recordarnos a todos, por igual, que nunca, ni siquiera en la noche más oscura, habíamos estado solos. La luz comenzó a retirarse. Lo hizo con la misma delicadeza con la que había llegado. No se apagó de golpe, sino que se contrajo lentamente. El gran círculo de luz replegándose sobre sí mismo, volviendo a ser un punto, una estrella solitaria en el cielo. La vibración profunda que había llenado nuestros cuerpos se desvaneció con ella, dejando tras de sí un silencio que ya no era vacío, sino pleno. Un silencio lleno de paz, de significado. La calidez permaneció un poco más, como el recuerdo de un abrazo antes de disolverse suavemente en el aire fresco de la noche. Observamos el proceso en un silencio absoluto, como niños viendo partir a un ser querido con una mezcla de tristeza y una gratitud infinita. Cuando la luz desapareció por completo, el cielo quedó despejado, lleno de estrellas que antes no podíamos ver. La plaza quedó iluminada por la luz amarilla y artificial de las farolas que ahora parecía débil e insignificante. Pero nada era igual. El aire estaba limpio, el olor a gasolina y a quemado había desaparecido por completo, sustituido por una fragancia indescriptible a pureza. Nos quedamos allí, de rodillas, durante un tiempo que nadie midió. El mundo había vuelto a la normalidad, pero nosotros no. Habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. El silencio que nos envolvía ya no era el silencio de la ausencia, sino el eco sagrado de una presencia que había tocado la tierra y la había cambiado para siempre. El primer movimiento fue casi imperceptible, un lento despertar de un trance colectivo. A medida que la luz celestial se desvanecía en el firmamento, no nos dejó en la oscuridad, sino en una claridad serena y plateada, como la de un amanecer antes del sol. La gente comenzó a levantarse del suelo, no con la prisa de quien huye de un peligro, sino con la lentitud reverente de quien se levanta de la oración. Nadie hablaba. El único sonido era el roce de la ropa, el suave murmullo de la respiración contenida. Nos mirábamos los unos a los otros, no como enemigos, ni siquiera como extraños, sino como supervivientes de un naufragio que, contra toda lógica, habían llegado juntos a una orilla desconocida y sagrada. El abismo que nos había separado momentos antes se había cerrado, y en su lugar había un puente de asombro compartido que nos unía a todos en un mismo y silencioso latido. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Marcus. Seguía de rodillas, una figura rota en el centro de la plaza que él mismo había convertido en un escenario para su desafío. Su cuerpo ya no temblaba. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza gacha, como si el peso de la luz que acababa de presenciar fuera demasiado para sus hombros. Lentamente, muy lentamente, levantó una mano. No era un gesto de desafío ni de ira, su mano temblaba, extendida hacia el cielo vacío, como si intentara alcanzar el eco de la luz que se había ido. Y entonces de sus labios brotó una única palabra, un susurro tan frágil que apenas viajó por el aire, pero que resonó en el silencio con la fuerza de un trueno. Perdón. No era una petición ni una súplica, era una constatación, el reconocimiento desnudo y terrible de un alma que se veía a sí misma por primera vez. La transformación de su líder fue la señal para sus seguidores. Aquellos hombres y mujeres cuya dureza y desprecio habían helado el aire se desmoronaron.
Vi a uno de ellos, un hombre corpulento que había vertido la gasolina con una sonrisa cruel, caer de bruces al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle el alma. Otros se abrazaban entre sí, no en celebración, sino en busca de un consuelo que no entendían, sus rostros bañados en lágrimas de pura conmoción. Su agresividad, su certeza de hierro, se había disuelto como la sal en el agua, dejando al descubierto una vulnerabilidad infantil, una confusión tan profunda que resultaba casi doloroso de presenciar. La ideología que los había unido se había hecho añicos y ahora flotaban a la deriva, huérfanos de su propia rabia, en un mar de gracia incomprensible. Del otro lado, entre los creyentes, la reacción fue igualmente sobrecogedora. No hubo ni un solo gesto de triunfo, ni una palabra de reproche. Nadie señaló a los caídos diciendo, «Os lo advertimos». En su lugar, vi nacer una compasión tan pura y abrumadora que me robó el aliento. Vi a la anciana de la sonrisa ponerse en pie con dificultad y caminar lentamente hacia una joven del grupo de Marcus que lloraba desconsoladamente, rodeándola con sus frágiles brazos. Vi a un pastor, cuyo rostro había sido un mapa de angustia durante toda la noche, caminar con paso firme y sereno hacia el arrodillado Marcus. No iba a sermonearlo ni a juzgarlo. En sus ojos solo había una tristeza infinita y una mano extendida, no para acusar, sino para levantar. Y es en este punto, al recordar esa mano extendida sobre el abismo del odio, que siento la necesidad de hablarte directamente. Porque lo que vi esa noche no fue solo la historia de una pequeña ciudad de Texas. Fue el eco de una verdad universal, una verdad que a veces olvidamos en el ruido de nuestro cinismo y nuestro dolor. La verdad de que la intervención divina no es un cuento de hadas del pasado, sino una posibilidad latente esperando el momento de nuestra más profunda oscuridad para revelarse. Y lo hace no con fuego y furia, sino con una luz que sana. Si tú también crees que esa luz sigue presente en el mundo, si crees que Dios todavía obra milagros, te pido que hagas algo muy simple. Escribe amén en los comentarios. Deja que tu voz se una a la mía en este testimonio. Gracias. Volvamos a la plaza. El pastor se detuvo frente a Marcus, su sombra cubriéndolo suavemente bajo la luz de las farolas. Le ofreció su mano. Marcus no la tomó de inmediato. Siguió con la mirada fija en el suelo, como si no se sintiera digno ni siquiera de rozar aquella oferta de paz. Durante un largo instante, el tiempo se detuvo de nuevo, suspendido en aquel gesto de perdón no correspondido. Pero entonces el pastor se arrodilló a su lado. Se puso a su misma altura, en el suelo frío y sucio, y en lugar de retirar la mano, simplemente la posó sobre el hombro tembloroso de Marcus. No dijo nada, no hacía falta. Aquel simple contacto, aquel acto de descender al infierno del otro, fue el sermón más poderoso que he presenciado en mi vida. Fue la encarnación de la gracia. Mi mirada se desvió hacia uno de los seguidores más jóvenes de Marcus, un muchacho que no tendría más de 20 años y cuya cara, minutos antes, estaba contraída por una furia desafiante. Ahora estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en la pila de libros ennegrecidos. Estaba completamente solo, abandonado por su propia certeza. De repente, una mujer se abrió paso entre la multitud y corrió hacia él. Era su madre. La reconocí del grupo de los creyentes. Había estado rezando con los ojos cerrados durante toda la ceremonia. Se arrodilló frente a él y le tomó el rostro entre las manos. Él la miró, y en sus ojos vi el colapso de un mundo. Y entonces se aferró a ella, hundiendo la cara en su hombro, y lloró. Lloró como un niño que, tras una larga pesadilla, por fin ha vuelto a casa. Poco a poco, un murmullo suave comenzó a llenar la plaza. No eran conversaciones, sino susurros, palabras de consuelo, preguntas hechas al aire.
El silencio reverente se estaba transformando en un alivio compartido. La gente se ayudaba a levantar. Manos que antes se habrían crispado en puños, ahora se ofrecían con suavidad. Vi a dos hombres que antes se habían gritado insultos a través de la plaza, ahora de pie uno junto al otro, simplemente mirando la pira, compartiendo un silencio que era más elocuente que cualquier disculpa. La atmósfera se había vuelto increíblemente ligera. La pesadez opresiva, la carga de odio y miedo se había evaporado por completo, dejando en su lugar un aire limpio, fresco, que se sentía nuevo en los pulmones, como el primer aliento después de una larga enfermedad. Comprendí entonces la naturaleza de la justicia divina. No había sido la justicia del hombre, que busca castigo y retribución. No hubo un rayo que fulminara a los impíos, ni una voz de trueno que los condenara. La justicia de Dios se había manifestado como una verdad irrefutable, una luz tan brillante que hacía que toda oscuridad se disolviera por su propia insignificancia. El castigo de Marcus no fue el fuego del infierno, sino la gracia insoportable de ser perdonado cuando se sabía merecedor de la peor de las condenas. Su infierno personal no era una amenaza futura, sino el recuerdo de la persona que había sido a la luz de lo que acababa de presenciar. La justicia no había sido un acto de poder, sino un acto de revelación que obligaba a cada alma a juzgarse a sí misma. Dejé caer mi cámara. Colgaba inerte contra mi pecho, un objeto inútil, un vestigio de una vida anterior en la que yo era un observador y no un testigo. Ya no tenía sentido grabar. Lo que había sucedido no podía ser contenido en un encuadre ni explicado en un reportaje. Era algo que solo podía ser vivido, respirado, grabado en el alma. Por primera vez en toda la noche, no sentí el frío del metal contra mi piel, ni el peso del equipo sobre mis hombros. Solo sentí la brisa suave en mi cara, y una paz tan profunda, tan extraña, que me asustó. Mi cinismo, mi objetividad profesional, todas las barreras que había construido alrededor de mi corazón se habían reducido a cenizas, no por el fuego de la pira, sino por la luz silenciosa que había venido del cielo. La plaza misma parecía haber sido consagrada por el evento. Ya no era un simple espacio público, un lugar de paso. Se había convertido en un santuario al aire libre. La gente se movía con una delicadeza inusual, como si temieran profanar la santidad del suelo bajo sus pies. La pira de libros ennegrecidos ya no era un monumento a la blasfemia, sino un altar improvisado. Alguien, no sé quién, se acercó y depositó una pequeña flor silvestre que había arrancado de uno de los parterres. Fue el primer gesto de una nueva era, un gesto simple, pequeño, pero que contenía la promesa de que, de las cenizas del odio, podía florecer algo hermoso. La noche ya no se sentía como una amenaza, sino como un manto protector. La multitud comenzó a dispersarse, pero no con la prisa de quien vuelve a su vida normal. Se movían en pequeños grupos, en silencio, muchos de ellos cogidos del brazo. Familias que habían llegado divididas se marchaban unidas, sus conflictos internos empequeñecidos por el misterio que habían compartido. Se detenían a mirar una última vez la pila de libros, el cielo estrellado, como si quisieran asegurarse de que todo había sido real. Cada rostro que pasaba a mi lado era el rostro de alguien que había cambiado para siempre. Habían llegado a la plaza buscando una prueba, ya fuera de la existencia de Dios o de su ausencia, y todos, sin excepción, la habían encontrado, aunque no de la forma que esperaban. Al final, quedamos solo unos pocos. La plaza estaba casi vacía, bañada en la luz tranquila de las farolas y las estrellas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a noche. Una sensación de armonía perfecta lo impregnaba todo.
Era la paz que sigue a la tormenta, la calma profunda que se instala cuando la batalla ha terminado, y ya no hay vencedores ni vencidos, solo supervivientes. La comunidad no solo había sido restaurada, había sido refundada sobre una base nueva, no de dogma o de miedo, sino de una experiencia compartida, un secreto sagrado que ahora los uniría para siempre. La justicia había llegado no como una espada, sino como un bálsamo, y la herida abierta en el corazón de Lobok había comenzado, por fin, a sanar. Nadie abandonó aquella plaza siendo la misma persona que había llegado. Nos marchamos en un silencio que no era incómodo, sino sagrado, como si acabáramos de compartir un secreto demasiado grande para las palabras. Yo, que había llegado con la intención de documentar un conflicto, me fui con el alma reescrita. Mi cámara, que antes era una herramienta para capturar la realidad, se había convertido en el relicario de un instante en que la realidad se había rasgado para mostrar algo más. En los días que siguieron, Lubbock no volvió a la normalidad. Se convirtió, de una forma no oficial pero profundamente sentida, en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente no venía a rezar en voz alta ni a celebrar, sino a estar, a respirar el aire de la plaza, a recordar. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a nuestro milagro, pero para nosotros el centro del universo se había anclado para siempre en aquel pequeño trozo de tierra tejana. La pira fallida, el epicentro de tanto odio, se transformó sin que nadie lo planeara en un monumento improvisado. Al día siguiente, alguien dejó una flor solitaria sobre los libros ennegrecidos. Al otro apareció una pequeña nota escrita a mano con una simple palabra: gracias. Pronto, el montículo de carbón se cubrió de flores, de pequeñas cruces hechas con ramitas, de cartas anónimas que contaban historias de dolor y de fe reencontrada. Ya no era un símbolo de profanación, sino un altar a la esperanza, un testimonio mudo de que incluso del intento más feroz de destruir lo sagrado, puede nacer algo aún más santo. Aquella pila de libros quemados pero intactos se convirtió en el corazón visible de nuestra comunidad, un recordatorio constante de que la luz más brillante a menudo nace de la oscuridad más profunda, no para negarla, sino para darle un nuevo significado. La verdadera transformación, sin embargo, ocurrió en los corazones. La comunidad que había llegado a la plaza fracturada, dividida por un abismo de creencias, encontró una nueva forma de existir. El respeto que nació aquella noche no se basaba en la tolerancia forzada ni en el acuerdo teológico, se basaba en el misterio compartido. Vecinos que se habían mirado con desprecio, ahora se saludaban con una inclinación de cabeza, un reconocimiento silencioso de que ambos habían estado allí, de que ambos habían visto lo imposible. Las discusiones sobre la fe no terminaron, pero perdieron su veneno. Ahora se llevaban a cabo en voz baja, con una humildad nueva, la humildad de quienes saben que las verdades más grandes no se gritan en una plaza, sino que se susurran en el silencio del alma. Aprendí aquella noche que la fe no es la ausencia de miedo, ni la certeza ciega que ignora la oscuridad. La verdadera fe es lo que haces con la oscuridad una vez que te encuentras en ella. No es un escudo que te protege del fuego, sino la luz que encuentras dentro de ti cuando todo a tu alrededor se ha convertido en cenizas. No elimina la duda, sino que te da la fuerza para caminar a través de ella, para seguir respirando cuando el aire se vuelve irrespirable. Es la sonrisa de una anciana en medio del infierno, la mano extendida hacia el enemigo caído, el perdón que florece donde solo debería haber resentimiento. Es la convicción serena de que incluso en el silencio más absoluto de Dios, Él está preparando su respuesta más hermosa. Mi reportaje sobre la tensión religiosa en Lubbock nunca fue escrito. Rompí mis notas, borré las entrevistas que hablaban de odio y división. Mi propósito había cambiado. Ya no era un periodista que informaba sobre los hechos, me había convertido en un testigo que debía dar testimonio de la verdad. Comencé a escribir la historia de una noche en que el cielo se abrió, no para condenar al mundo, sino para cerrar una herida abierta en la tierra.
Y al hacerlo, descubrí que la herida que más sanaba era la mía. Mi cinismo, esa vieja y cómoda armadura, se había disuelto bajo aquella luz, dejándome vulnerable, sí, pero también abierto por primera vez a la posibilidad de que el universo fuera mucho más misterioso y mucho más misericordioso de lo que mi lógica jamás se había atrevido a imaginar. Pero la historia no terminó con la luz en el cielo, ni con la paz que descendió sobre nosotros. Creíamos que sí. Creíamos que el milagro había sido completo, que su mensaje de perdón y unidad era el capítulo final. Estábamos equivocados. Aquello fue solo el principio, el prólogo de algo mucho más grande. Porque 3 días después, cuando el primer sol de la mañana iluminó la plaza, un pequeño grupo de personas que había acudido a dejar flores notó algo imposible. Los libros de la pira, que habían permanecido cerrados y carbonizados, estaban abiertos. Todos ellos, sin excepción, por la misma página. Y lo que leyeron allí, en esas palabras que el fuego no había podido borrar, dio comienzo a un nuevo capítulo que cambiaría nuestras vidas de una forma que ni siquiera podíamos empezar a comprender. La voz de Dios no siempre llega en el trueno, ni en el fuego que consume. A veces, la mayoría de las veces, habla en el silencio que viene después.